¿En qué punto de la historia el Doom Slayer pierde su escudo? Porque claro, Dark Ages es una precuela de Doom 2016 y cuando este se despierta en su sarcófago, su traje Praetor ya está allí esperándolo. Hay varias conjeturas en redes, pero yo aquí les voy a aportar la mía a ver qué les parece. En primer lugar, el atuendo del Slayer en The Dark Ages, como bien vimos, no es impenetrable. Sí es más resistente que otros trajes centinelas, pero este en particular no solo lo fabricaron con materiales de Argent de Nur, sino que lo mejoraron con tecnología Maker. Aún así, pudo ser atravesado con la lanza de Azrak en la pelea final porque estaba potenciado con el poder de una de las apariciones, ¿bien? El final de Dark Ages también queda abierto porque el Slayer marca unos objetivos ahí y se lanza al combate justo cuando termina el juego. El caso es que todavía no se nos cuenta su lucha en Taras Nabad, la traición de Valen y su lucha contra el campeón. Luego de esta tremenda batalla sucede la traición de Valen para recuperar a su hijo, el cual vuelve en forma del icono del pecado y Argent de Nur es arrasada por completo. Tras esto sucede que el Slayer se dirige al infierno para masacrar absolutamente todo lo que se le cruce en un estado colérico. Ahí es cuando los sacerdotes del infierno le tienden una trampa en la fortaleza de sangre y como el Slayer estaba cegado por su rabia, cae en dicha trampa y queda sepultado bajo los escombros. Y entonces lo dejan sellado en el sarcófago maldito. Pero para ese momento el Slayer ya tenía el traje Praetor. La pregunta entonces es, ¿en qué punto de la trama se deshizo de su atuendo de centinela y el escudo cierra? Y yo creo que eso fue justo luego de conocer al desdichado, el miserable o el wretch, como se lo conoce popularmente. Este ser, que no sabemos quién es exactamente, utilizó hierro del infierno, le fabricó al Slayer su traje Praetor. Pero yo creo que se valió de algo más para terminar de darle al traje esa casi invulnerabilidad que poseía. Y yo pienso que fundió el escudo y luego maleó su metal para incluirlo en la estructura del traje Praetor. ¿Por qué digo esto? Porque el escudo del Slayer es lo único capaz de soportar las mejoras mágicas de las runas y además porque jamás recibe un solo rasguño en toda la aventura. Se mantiene inmaculado a pesar de recibir los ataques más devastadores de cualquier enemigo, incluso los que ya vimos en el reino cósmico y también los ataques de Azrak ya potenciado con el poder de la aparición. El Slayer aceptó el traje Praetor por dos razones muy importantes. La primera era por su desempeño en batalla. La armadura centinela, por ejemplo, priorizaba la fortaleza sobre la flexibilidad y movilidad. Y como ya no tenía Atlans a disposición para conectarse a ellos con el puerto, digamos, en su pecho, era un gadget inútil en ese punto. Sin contar que con los eones que pasó luchando en el infierno, es obvio que ya estaba bastante deshecho ese traje y su fiabilidad ya no era como la de antaño. Y la segunda razón fue porque el traje Praetor tenía consigo un montón de ventajas, empezando por las mejoras tecnológicas actualizadas y porque era tan resistente como flexible. Era pesado pero también veloz. O sea, el complemento perfecto para el Slayer. Y esa sería básicamente mi explicación de dónde fue a parar el traje centinela del Slayer y su escudo sierra. La otra posibilidad es que simplemente lo haya dejado en algún pedestal o urna a modo de recuerdo o reliquia de su pasado o los haya sacrificado en algún ritual particular luego de superar alguna prueba o a modo de exilio y por respeto a sus camaradas caídos. Pero prefiero quedarme con la explicación más larga. ¿Ustedes qué piensan?